Seguimos con la mirada puesta en Estados Unidos e Irán, pero en lo que compete a la política nacional estadounidense, bueno, y política internacional, porque esto afecta a absolutamente todo el mundo, la Corte Suprema de Estados Unidos ha anulado esos aranceles de Trump, los que se amparaban bajo la ley de emergencia, de poderes de emergencia internacional. La Corte ha sido muy clara. El Congreso es el que tiene la potestad de fijar aranceles y la ley de emergencia no autoriza al presidente Trump a imponerlos. Es una cuestión clara de separación de poderes, aunque a Donald Trump no le ha gustado, ha considerado que el fallo es una vergüenza y ha prometido anunciar un plan B. Esperamos en breves también conocer más detalles sobre esto. Hablamos con Daniel Fernández de Miguel, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Daniel, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Golpe de la Corte Suprema a Estados Unidos, aunque sabemos que puede haber subterfugios, ¿no? Y que puede haber otras estrategias de primeras. ¿Qué supone este mensaje que traslada la Corte, que como decíamos es un mensaje que va mucho más allá, es un mensaje que intenta diferenciar claramente dónde está esa separación de poderes? Sí, efectivamente, una decisión esperadísima por parte del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema de Estados Unidos, y ya por fin, pues contra todo pronóstico, no tanto, porque había muchos analistas que pensaban que la decisión del Supremo iba a ir en esta línea, pues ha decidido darle un golpe importante políticamente a la administración Trump. Y veremos a ver, porque este tipo de decisiones, las que en principio pues parece que Donald Trump puede salir debilitado y su poder ejecutivo y demás, pero él es un artista a la hora de utilizar este tipo de casos para presentarse como víctima, presentarse como una especie de víctima frente a un sistema que impide realizar cambios y que además pues puede justificar que si la economía no va tan bien como él pensaba que iba a ir o había transmitido a sus ciudadanos a base de unas expectativas que eran poco realizables, esa idea de que entraban en una edad de oro inédita en la historia de Estados Unidos, pues él ahora puede utilizar este tipo de reveses a su favor. Y estoy seguro de que lo va a hacer, y ahora eso se presentará de forma victimista y tratará de contraatacar, porque como ya han ido avanzando fuentes próximas a la Casa Blanca, pues parece que tienen un plan de contingencia para tratar de superar este obstáculo y, como bien ha razonado la Corte Suprema, pues este tipo de políticas arancelarias no se pueden tomar unilateralmente desde la Casa Blanca amparándose en la Ley de Emergencia Económica del año 77, sino que necesita el respaldo del Congreso. Y ya se está hablando pues, que van a buscar ciertos subterfugios legales utilizando pues, otras leyes. Se habla de la sección 232 de Seguridad Nacional o la sección 301 contra prácticas desleales. Es decir, que todavía hay mucho terreno por disputar y probablemente pues vayan a utilizar tretas para seguir con estas políticas arancelarias tan agresivas. Van a insistir en la reciprocidad, en ir renegociando país por país, pero desde luego esto sí que supone un revés. Van a tener además que afrontar posibles indemnizaciones millonarias frente a empresas que van a reclamar los daños ocasionados por el mal uso de esta legislación, y eso no le va a gustar a los ciudadanos norteamericanos porque encima van a ver que es oneroso para las cuentas públicas y que esta chapuza al final en la que ha incurrido la administración Trump pues puede tener un coste. En fin, vamos a ver ahora este duelo, como siempre, de narrativas, a ver cómo es capaz de enfocarlo la administración Trump, por un lado, para
presentar este revés al final como algo positivo para sus intereses, presentándose como víctimas de un sistema que impide realizar cambios y que está poniendo siempre obstáculos en las ruedas, y al mismo tiempo pues vamos a ver también cómo una política arancelaria que por otra parte no era popular entre los ciudadanos norteamericanos, si uno sigue cómo han ido evolucionando las percepciones de los ciudadanos sobre la política comercial, hay una clara mayoría a la que no le gustaba las políticas tan agresivas que estaba poniendo en marcha Donald Trump, y vamos a ver ahora qué hace. Va a ser interesante porque llevamos muchos meses en los que parecía que el Ejecutivo arrasaba con todo y no tenía apenas cortapisas, y ahora pues es la primera vez de forma importante en la que un órgano tan importante como la Corte Suprema, además una Corte Suprema muy favorable para los intereses de Trump, una clara mayoría conservadora, pues ha decidido plantarle cara, y se avecina ahora pues un panorama interesante. Ahora sí que llega un poco la hora de la verdad para ver hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo en su lucha por acabar con el equilibrio de poderes en Estados Unidos. Bueno, atención Daniel, porque Donald Trump ya está hablando y tenemos algunas declaraciones. Bueno, dice que los países extranjeros están bailando en las calles como celebrando el fin de estos aranceles, pero advierte de que esto no va a ser por mucho tiempo, que esta celebración, esta fiesta no va a durar demasiado, que se avergüenza de ciertos miembros de la Corte. Sabemos que algunos pro-Trump inicialmente han votado a favor creo que son 2 de ellos, han votado a favor de la ilegalidad del uso de la ley de emergencia. Dice que la Corte Suprema está compuesta por tontos, por perros falderos, y ha dicho que el caso arancelario ha sido un símbolo de seguridad económica nacional. Que la buena noticia es que existen métodos más fuertes que la IEPA, que son las siglas de esa ley de poderes económicos de emergencia internacional, y que los métodos, estatutos y autoridades pueden ser mucho más fuertes. Con esto, Daniel ya nos está introduciendo algunas pistas de que efectivamente Donald Trump va a ir a por todas y no va a aceptar este fallo de la Corte como una derrota. Bueno, Trump jamás acepta la derrota. Eso es algo que aprendió desde muy joven y le acompaña permanentemente. Es un principio básico para él. Incluso cuando muy abiertamente es evidente que ha recibido un traspié, que ha recibido una decisión en su contra, que ha fracasado en algo, él jamás lo reconoce como una derrota, siempre lo reinterpreta, y es lo que está haciendo también ahora. En lugar de resignarse y aceptar la decisión de un tribunal tan importante como la Corte Suprema, ojo, porque también aquí vemos cómo se pasan líneas rojas, estas declaraciones que está haciendo en contra de miembros del Tribunal Supremo. La Corte Suprema es también algo inaudito en Estados Unidos, pero bueno, ya sabemos que con Trump pues se superan todo tipo de límites, pero menoscabar la legitimidad de los miembros de la Corte Suprema es algo muy serio en Estados Unidos y, en fin, entra dentro de lo que esperábamos. Vuelve a utilizar ese tono barriobajero en contra de todas las instituciones que no sean el poder ejecutivo, se presenta nuevamente como víctima de estos poderes, de todo aquel que trata de limitar su voluntad, y pues juega con esa narrativa como que al final él es el que está defendiendo los intereses nacionales a toda costa y no le dejan. Y hace esas referencias como si el resto del mundo ahora estuviera dando palmas y celebrando en las calles esta decisión de la Corte Suprema, y a veces que la cabeza de Trump y su mundo pues están muy llenos de fantasía, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que, bueno, la realidad es muy tozuda y yo insisto, Donald Trump puede decir lo que quiera, pero una gran mayoría de ciudadanos norteamericanos estaban muy molestos con la política arancelaria de Trump, por la política comercial de Trump. En general, con su política económica, es un factor que quizás no se le da la importancia que merece de la impopularidad que tiene ahora Donald Trump. Tiene una impopularidad de
14% desfavorable, más o menos un Ujú. 55% de la gente en Estados Unidos está en su contra frente a un 41% a su favor. Estamos en niveles altísimos de impopularidad, parecidos a los de su primer mandato, y realmente es la economía lo que le está menoscabando más su apoyo. Hay Ujú. muchísimo enfado por la inflación, muchísimo enfado por el rumbo de la economía y mucho enfado también por su política comercial. Con lo cual, bueno, vamos a ver en qué se traducen todas esas medidas que dice que va a tomar para llevar a cabo su voluntad, a pesar de lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Pero vamos, Ujú. esto entra dentro de la lógica esa en la que él jamás va a reconocer una derrota. Y entonces esta decisión del Tribunal Supremo, por supuesto, tampoco él lo ve y lo transmite al público como si hubiera sido un golpe a su credibilidad y, en fin de cuentas, pues una chapucería, porque es lo que está diciendo el Tribunal Supremo. Son Ujú. ustedes unos gobernantes muy chapuceros porque han utilizado muy mal una ley y esto puede tener además consecuencias económicas muy importantes en forma de empresas que van a plantear litigios ahora para recuperar los daños causados. Efectivamente, bueno, y es que ahora mismo tengo la pantalla en rojo porque todos son últimas horas reseñables de lo que está diciendo Trump, pero bueno, él justifica el uso de aranceles, insiste en que se han utilizado para poner fin a las guerras, que han dado una gran seguridad nacional. Ahí está esa narrativa, Daniel, que nos indicabas, ¿no? De justificación del por qué se usan los aranceles como mecanismo. Insiste en que puede destruir el comercio y a otros países, que puede imponer embargos, que puede hacer lo que quiera, excepto aranceles. Bueno, parece que traslada un mensaje al resto de países. Tengo permitido decirles que no pueden hacer negocios en Estados Unidos. Puedo prohibir que todo tipo de cosas entren a Estados Unidos. Es decir, esta es la línea de los mensajes de Trump. Un Trump claramente enfadado y además, Daniel, ahora que mencionabas la gran impopularidad del presidente estadounidense y citabas algunos aspectos económicos, bueno, es que en el día de hoy además hemos conocido dos referencias macroeconómicas que son importantes. Por un lado, el PIB del cuarto trimestre de 2025 crece mucho menos de lo esperado, un 1,4%, sorprendentemente un crecimiento mucho más bajo de lo esperado. Hay una diferencia de más de 3 puntos porcentuales respecto al dato anterior. Y luego, por otro lado, el indicador de inflación fetiche de la Reserva Federal, el PCE, que ha sorprendido al alza. También dato negativo porque nos indica que la inflación no está controlada, especialmente la inflación subyacente, 2,9% en este caso ha sido el dato. Es decir, aquí se están juntando varios factores que también pueden explicar la frustración de más y cómo Trump se está mostrando en estos momentos en unas declaraciones que son bastante incendiarias dentro del tono al que nos tiene acostumbrados, pero quizás un punto más. Sí, efectivamente, pues una reacción muy pueril de alguien que está acostumbrado a hacer lo que le viene en gana, rodeado de una corte de gente muy sumisa, muy pelota, que le está dorando la píldora constantemente. Y yo creo que también hay un cierto elemento de desinhibición creciente, de cierta degradación cognitiva que han señalado varios médicos y expertos. En fin, todo se junta un poco y claro, cuando a un tipo de personalidad como la de Trump no le pones ningún límite, lleva unos meses sintiéndose todopoderoso, pues cuando viene un revés de este tipo, reacciona de esta manera, como un niño y amenazando y tratando de ridiculizar a los miembros de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo. En fin, entra dentro de lo esperado. Y yo creo que ahora lo va a tener difícil en las próximas semanas. Vamos a ver qué ocurre a nivel de política exterior, porque es un refugio que él está usando en esta segunda administración mucho más que en la primera. Y yo creo que también como estratégicamente, porque a nivel interno, entre que la economía no acaba de ir lo bien que debería y está teniendo un coste fuerte en su popularidad, que también determinados aspectos de su política, como que eran estandartes de esta segunda administración, como la lucha contra la inmigración, pues también
está sufriendo muchos reveses y se han trastocado sus planes. Al principio era uno de los aspectos en los que tenía más apoyo y en los últimos tiempos también, incluso en su lucha antimigratoria, está concitando cada vez más y más rechazo por parte de los estadounidenses. Con lo cual, bueno, de seguir esta tendencia, desde luego, vamos a llegar a las midterm de noviembre en una situación muy, 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 muy complicada para Donald Trump, para los republicanos. Desde luego, situación muy complicada. Como bien apuntas, este año tenemos esas elecciones de medio mandato, las midterm en noviembre. Quería hacerte una última pregunta, Daniel, cambiando de tercio respecto a Estados Unidos e Irán. A principios de semana tuvimos esa cumbre en Ginebra. En términos cordiales podemos decir que cerraba la cumbre, pero luego hemos visto que la retórica se ha tensionado bastante en los últimos días. Trump daba un plazo de 10 días que amplía una horquilla entre 10 y 15 días a Irán, pero Irán prefiere no jugársela, por así decirlo, y no tensar la cuerda más de lo necesario. Ha dicho que en 2 o 3 días va a entregar el borrador. Hoy Donald Trump, en un desayuno con gobernadores, ha echado a la prensa y un micrófono ha conseguido captar que, bueno, no descartaría un ataque limitado a Irán. ¿Cuáles son las posibilidades? Nos quedan 2 minutitos, pero ¿cuáles serían las posibilidades de que efectivamente ese fuera un escenario probable? Yo creo que son altas. No descartaría en absoluto el uso de la fuerza. Estamos ahora en un escenario muy abierto, efectivamente, como has señalado, entre negociación diplomática y amenaza bélica creciente. Ha hecho un despliegue, está haciendo un despliegue Estados Unidos muy, muy fuerte en torno a Irán, despliegue de portaaviones, de una fuerza aérea como hacía mucho tiempo que no se veía en la zona. Y Donald Trump tiene ese tipo de mentalidad de que cuando pone en marcha una operación de este calibre, difícilmente tiene marcha atrás. Son muchos recursos, mucha logística, mucho dinero también la que se está poniendo en juego, porque hacer una operación de este tipo pues no es insignificante, tiene un coste muy, muy alto, y yo sí que doy bastante credibilidad a la posibilidad de ataques por parte de Estados Unidos a Irán. Por supuesto no van a ser ataques terrestres, pero sí castigar con cierta dureza a Irán. Vamos a ver lo que pasa. Está Estados Unidos en una posición muy maximalista. Es verdad que Irán está en una situación muy débil, tanto por las protestas internas como por los ataques que recibió hace unos meses por parte de Israel y de Estados Unidos. Y yo creo que la administración Trump ve que está ante una oportunidad histórica de conseguir la sumisión estratégica de Irán. Y si no se consigue que Irán acepte las condiciones muy extremas que está proponiéndole Estados Unidos, incluso más allá del tema nuclear, pidiendo que renuncie a su programa de misiles, por ejemplo, que para Irán es algo totalmente impensable de renunciar, porque es su garantía frente a su gran enemigo Israel. En fin, está poniéndole las cosas muy difíciles a Irán. Y yo no descarto en absoluto que de aquí a una semana, unos días, pueda haber algún tipo de intervención militar de Estados Unidos en Irán. Limitada, no creo que vayan a forzar un cambio de régimen, pero sí ponerle en una situación de mucha debilidad que les fuerce a llegar a un acuerdo con Estados Unidos de una manera muy desfavorable para los intereses iraníes. Pues nos quedamos con esto, altas probabilidades de que haya una acción militar limitada, insistimos, no algo que pueda implicar un cambio de régimen, que sabemos que sería mucho más difícil, también por la casuística del país, del régimen de ayatolás iraníes. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, así que estas son las 2 claves principales. Por un lado la geopolítica y por otra la comercial, que también tiene mucho de geopolítica. Daniel Fernández de Miguel, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Como siempre, un placer. Buen fin de semana.